Después del divorcio lo perdí todo, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. El 12 de junio fue el día que firmé el divorcio y también el día que, en teoría, debía comenzar de nuevo. Pero lo que vino después no parecía un comienzo, sino un derrumbe. Tenía 39 años, una hipoteca que todavía me perseguía, un coche en mi nombre que ya no conducía y una cuenta bancaria en números rojos. Lo único que conservaba eran 2 maletas y una caja con papeles viejos, fotos enmarcadas que ya no quería colgar y un portátil que parecía más pesado ahora que era mi única conexión con algo parecido a un futuro. Me fui del departamento sin mirar atrás. Literal. No porque no me importara, sino porque no soportaba la idea de ver la puerta cerrarse con ella adentro. Daniela. Así se llamaba. Mi exesposa. Estuvimos juntos 14 años, 10 de ellos en los que pensé que el amor consistía en aguantar. Aguantar los silencios, las rutinas, las comparaciones veladas. El último año fue el más duro, dormíamos en la misma cama como si fuésemos huéspedes en un Airbnb compartido. No hubo una infidelidad. Ni un grito final. Solo un día, ella se sentó frente a mí en la cocina y dijo, ya está, no. Esto ya no es vida. Y yo asentí. No por rendirme, sino porque me había cansado de esperar a que algo cambiara solo por inercia. Dejé todo. Literalmente. Ni siquiera quise pelear por la casa. Me fui con lo que cabía en el baúl del coche, que después vendí en menos de una semana para pagar la deuda de la tarjeta. Me instalé en una habitación alquilada en la casa de un desconocido, Marcos, 51 años, divorciado también, con una hija que solo visitaba los fines de semana. Dormía en un cuarto con paredes finas, sin televisor, con un colchón más viejo que mi relación, y con una ventana que no cerraba bien. Pero era silencio. Y eso ya era algo. Los primeros días no comí bien. No tenía apetito. El cuerpo tarda en entender que la rutina se rompió. Me despertaba a las 6, aunque no tenía a dónde ir. Perdí mi trabajo 6 meses antes del divorcio, y hasta entonces me había mantenido con trabajos freelance mal pagados. Cuando la estabilidad se va, uno aprende rápido cuántos amigos realmente tiene. No llamé a muchos. No quería explicar nada. Lo peor de estar mal es tener que ponerlo en palabras. El punto de quiebre llegó una tarde de domingo, cuando fui a ver a mi sobrino jugar al fútbol. Mi hermano me había invitado para que salgas un rato. Me senté en una grada con olor a humedad y tierra mojada, rodeado de padres que gritaban como si se jugara la final del mundo. Y ahí lo vi, un nene de unos 6 años, solo, sentado en la esquina de la cancha. Tenía una camiseta 2 tallas más grande y unos botines con los cordones desatados. Nadie lo alentaba. Cada vez que erraba un pase, se encogía como si esperara un castigo. Pero nadie decía nada. Nadie lo esperaba después del partido. Le pregunté a mi hermano. Me dijo que el chico venía solo. Que vivía con su tía, pero que casi nunca lo acompañaba. No entendí por qué me afectó tanto. Tal vez porque me sentí igual, en la cancha de la vida, sin público, sin hinchada, sin banco de suplentes. A la semana siguiente volví. No para ver a mi sobrino, sino para verlo a él. Le llevé una botella de agua y le até los cordones. No dijo nada, pero me miró como si alguien hubiera aparecido de la nada en medio de una isla desierta. Así empezó algo que no tenía nombre. No buscaba consuelo. Solo quería dejar de sentirme invisible. Y sin planearlo, él, ese chico callado con botines grandes, me devolvió un pedazo de sentido. Su nombre era Fede. Me lo dijo al tercer domingo, cuando ya era rutina que yo lo esperara con una barra de cereal y una sonrisa torpe. Al principio, la tía se mostró desconfiada. Me preguntó quién era, qué quería. Le expliqué con la voz de alguien que no tiene argumentos lógicos, solo impulso. No sé si me creyó, pero no me echó. Tal vez porque vio en mis ojos el mismo cansancio que había en los suyos. Me ofrecía llevarlo al entrenamiento 2 veces por semana. Ella aceptó. No era fácil para ella. Trabajaba en limpieza, a doble turno. Nunca tuvo hijos propios. Se encontró criando al sobrino después de que la hermana, la madre de Fede, falleciera en un accidente de moto 2 años atrás. Con el tiempo, Fede empezó a hablar más. Me contaba sus cosas, los goles que soñaba hacer, las peleas en la escuela, las figuritas que le faltaban. Me escuchaba también. Le conté que me gustaban las películas viejas, que antes trabajaba en diseño gráfico, que una vez me caí de una bicicleta en una primera cita y aún así hubo segundo encuentro. Él se rió con eso. Yo también. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a vivir de nuevo.
Fede empezó a preguntarme cosas que no esperaba, porque ya no vivía con mi esposa, si tenía hijos, si alguna vez me había peleado con mi papá. No lo decía con malicia ni con morbo, sino con esa curiosidad limpia que tienen los chicos cuando sienten confianza. Al principio esquivaba las respuestas. Pero un domingo, mientras esperábamos que empezara el partido, le dije la verdad, o al menos una versión sencilla. A veces los grandes dejan de entenderse. Como cuando dos amigos ya no se ríen de lo mismo. ¿Y eso es para siempre? Me preguntó, con los ojos entrecerrados por el sol. A veces sí. Y a veces es mejor así. Fede no insistió. Solo pateó una piedra y me cambió de tema. Pero yo me quedé pensando. Porque en realidad, nunca había dicho eso en voz alta. Ni a mí mismo. Que era mejor así. Que soltar, aunque duela, puede ser el primer acto real de amor propio. Con el paso de los meses, nuestra rutina se fue haciendo sólida. Lo buscaba los martes y jueves para los entrenamientos. Los domingos, después del partido, comíamos algo en una pizzería pequeña del barrio. Siempre pedía lo mismo, musa con fainá y gaseosa de naranja. Decía que era su menú de campeón, aunque su equipo perdiera. Empezó a invitarme a sus actos escolares. A las reuniones de padres, cuando su tía no podía ir. Una vez me pidió que le firmara una nota como familiar responsable. Me quedé mirándola unos segundos. No dije nada. La firmé. Su tía, Mariana, me agradecía cada tanto. Con una mezcla de vergüenza y alivio. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, había algo honesto en su forma de pararse frente a la vida. Se notaba que era de esas personas que nunca tuvieron tiempo para detenerse a pensar si lo que hacían era justo o injusto. Simplemente lo hacían. Una tarde, al dejar a Fede en casa, me invitó a pasar. Había preparado café con pan tostado. Nada sofisticado. Pero fue la primera vez en meses que me senté a una mesa sin sentir que sobraba. Él te admira mucho, me dijo de pronto. Habla de vos como si fueras un superhéroe. Me reí. Bueno, me faltan la capa y los poderes. Tenés algo mejor. Estás. Esa palabra me quedó dando vueltas por días, estar. Qué distinto es eso de hacer. Casi nadie nos enseña a simplemente estar para otro. Un viernes, Fede se quedó dormido en el coche. Veníamos de una práctica larga. Lo miré en el asiento del acompañante, la boca entreabierta, las medias bajadas, el cuello inclinado. Era un nene, sí, pero también era algo más. Un recordatorio. De que yo aún podía ser alguien que cuidara. Que sostuviera. Que no se fuera. Ese mismo fin de semana, Mariana me pidió que lo acompañara al hospital para unos estudios de rutina. Ella no podía faltar al trabajo otra vez. Accedí sin pensarlo. En la sala de espera, Fede hojeaba una revista de autos viejos. ¿Y vos qué querías ser cuando eras chico? Me preguntó, sin levantar la vista. Astronauta. Pero después me di cuenta que me daba vértigo subir una escalera. Rió con ganas. Me tomó la mano, como si lo hiciera sin pensarlo. Y ahí lo sentí, el nudo en la garganta. No de tristeza. De reconocimiento. De esos momentos en que algo encaja sin que lo estuvieras buscando. Después de los estudios, fuimos por helado. Me contó que una vez soñó con su mamá. Que estaban en una playa, que ella le decía que todo iba a estar bien. No lloró. Pero su voz tembló. Le apreté el hombro. No supe qué decirle, así que no dije nada. A veces eso es todo lo que se puede hacer. Esa noche, ya en mi habitación alquilada, me encontré revisando fotos viejas. Había una en particular, yo, con Daniela, en un viaje al sur. Sonreíamos. Pero mis ojos tenían esa opacidad que uno solo detecta cuando ya salió de ahí. Cerré el álbum. Me di cuenta de que no quería volver a esa vida. Que no me dolía haberla dejado. Me dolía no haberme ido antes. Diciembre llegó con calor, con partidos bajo el sol y con un mensaje inesperado: ¿querés pasar Navidad con nosotros? Era de Mariana. Me costó responder. Sentí que si decía que sí, algo iba a cambiar. Que ya no era solo el que ayuda. Pero respondí, me encantaría. Esa noche, compré pan dulce, 2 botellas de sidra y un regalo para Fede, una pelota profesional. Cuando la abrió, me abrazó tan fuerte que me faltó el aire. En medio de la cena, Mariana se acercó a la mesa con un sobre. Fede quiso darte esto. Lo abrí. Era un dibujo. Un nene con una camiseta de fútbol, al lado de un hombre con barba.
Abajo, escrito con letra desprolija. Gracias por elegirme. Tuve que tragar 2 veces para no quebrarme. Yo no te elegí, Fede, le dije. Vos me salvaste a mí. Esa fue la primera Navidad en años en la que no me sentí incompleto. Dormí esa noche en el sillón, abrazado a una manta que olía a suavizante barato y a hogar. Y por primera vez, sentí que tenía familia. Enero trajo calor, mosquitos y una calma nueva. La rutina cambió un poco, Fede ya no tenía escuela, así que pasaba las tardes conmigo, incluso cuando Mariana no trabajaba. A veces iba a buscarlo sin que me lo pidieran, como si el vínculo ya no necesitara permisos. ¿Vos estás cómodo así? Me preguntó ella un día, mientras colgábamos ropa en el patio. Digo, con todo esto. ¿A qué te referís con esto? Con nosotros. Con vos acá todo el tiempo. Fede te adora, y yo, bueno, no quiero que sientas que te metimos en algo que no es tuyo. Lo pensé unos segundos. Tenía calor, la remera pegada a la espalda, y la pinza de ropa torcida en la mano. Lo que no era mío era la vida que tenía antes, le dije. Esto, en cambio, no sé cómo llamarlo, pero me hace bien. Ella no dijo nada más. Solo me alcanzó otra remera para colgar. Un jueves, al volver del parque, encontramos a Fede en la cocina con un cuaderno abierto. Nos miró con esa seriedad que solo los chicos logran cuando se concentran mucho en parecer grandes. Tengo tarea de verano. Tengo que escribir sobre mi familia. Mariana y yo nos cruzamos una mirada. No hicimos ningún gesto. Pero se sintió como un movimiento interno, como si los dos supiéramos que esa palabra, familia, había dejado de doler. Fede siguió escribiendo. Dibujó una mesa, 3 platos, y escribió, en casa comemos juntos. A veces discutimos qué película ver, pero casi siempre ganamos los chicos. Mariana lo corrigió riéndose, eso no es verdad. Y él, sin levantar la vista, respondió, lo escribo como quiero recordarlo. Me quedé pensando en eso. En cómo los recuerdos, a veces, se construyen desde la esperanza, no desde la exactitud. A fines de ese mes, Mariana me ofreció algo que me descolocó. ¿Querés venirte a vivir con nosotros? ¿Estás segura? Pregunté, sin entusiasmo fingido ni falsa modestia. No tengo una respuesta absoluta. Pero creo que ya estás, de hecho, más tiempo acá que en tu cuarto alquilado. Era cierto. Mi bolso ya estaba en una silla. Mis libros en un estante. Y Fede, cada vez que me iba, preguntaba a qué hora volvía. Me mudé sin ceremonia. Una tarde llevé mis cosas en 2 cajas de cartón que Marcos, mi viejo casero, me ayudó a cargar hasta el auto. Me dio un apretón de manos fuerte. Te vi caído, y ahora te veo caminando derecho. Está bien eso. Seguí así. La convivencia trajo lo suyo. Mariana trabajaba mucho, y yo buscaba nuevos clientes como diseñador freelance. A veces el dinero alcanzaba. A veces no. Había días buenos y otros en los que las cuentas parecían hacer fila para recordarme lo que no tenía. Una noche, mientras calculábamos los gastos del mes, Mariana me dijo algo que no había escuchado en años. No necesitas compensar todo con plata. Acá también valen otras cosas. No supe qué responder. Porque toda mi vida adulta había sido un juego de equilibrio, ser útil o ser prescindible. No había aprendido a quedarme sin justificarme. Esa noche, cuando me acosté, Fede entró en puntas de pie y se metió en la cama entre nosotros. Tuve una pesadilla, dijo. ¿Querés contarla? Soñé que te ibas. Que volvías a tu otra vida. Le acaricié el pelo. Esa vida ya no existe, Fede. Me quedé donde quiero estar. Y aunque fue una respuesta corta, lo dije con una convicción que me sorprendió a mí mismo. Los domingos se volvieron sagrados. Almuerzo en casa, sobremesa larga, dibujos animados viejos, y luego caminatas hasta la placita. Una tarde, Fede me pidió que lo empujara en la hamaca. Más fuerte, dale. Como antes. ¿Antes de qué? Antes de que fueras, vos. Me reí. ¿Y ahora quién soy? No sé. Vos. El que me busca. El que se queda. Y ahí estaba de nuevo. Esa palabra. Estar. Tan simple. Tan enorme. El 15 de febrero fue mi cumpleaños. No planeaba hacer nada. Nunca fui de festejarme. Pero esa tarde volví del supermercado y encontré la casa decorada con serpentinas hechas a mano, una torta mal decorada pero deliciosa, y una tarjeta con 3 palabras escritas por Fede. Gracias por volver. ¿Volver de dónde?
Le pregunté, sin entender. ¿De dónde sea que estabas antes de encontrarnos? Mariana me abrazó desde atrás. No dije nada. Solo me quedé ahí, en esa cocina calurosa, rodeado de cosas imperfectas pero verdaderas. Y pensé en todo lo que había dejado, en lo que perdí, en lo que me arrancaron. Pero sobre todo, pensé en lo que había ganado. Una vida más chica, sí. Más simple. Pero real. Una familia sin papeles, sin promesas selladas, sin apellidos compartidos. Y sin embargo, más mía que nada de lo anterior. Marzo llegó con una de esas lluvias que te obligan a bajar el ritmo. Esa mañana, Fede no fue al colegio porque el patio se había inundado. Mariana salió temprano igual, segundo turno en el hospital donde limpiaba, y nos dejó solos, a cargo del desayuno, las mochilas, y una lista de tareas domésticas garabateada en la heladera. Yo no era bueno para las rutinas escolares. Había pasado años concentrado en campañas publicitarias y diseños para clientes que nunca conocí en persona, y ahora tenía que convencer a un nene de 9 años de que hiciera la tarea de ciencias naturales. Perdí la primera batalla cuando se escondió bajo la mesa con un pan con dulce en la mano. ¿Qué haces ahí? Pregunté, agachándome. Refugiado, dijo, con total seriedad. ¿De qué? De la vida. Tuve que reírme. No por falta de respeto, sino porque entendí exactamente lo que quería decir. Todos nos habíamos refugiado alguna vez. En una mesa, en una rutina, en el trabajo, en el silencio. Solo que Fede lo decía en voz alta, sin vergüenza. Finalmente, hicimos la tarea. Le expliqué la diferencia entre reptiles y anfibios usando ejemplos de dibujos animados. Después jugamos a las cartas, cocinamos arroz con huevo y vimos una película que él eligió solo por el nombre, El Gigante de Hierro. Lloró al final. Yo también. Fingimos que no. Con la llegada del otoño, las cosas se acomodaron. Conseguí algunos clientes fijos para mi trabajo freelance. Poca plata, pero estable. Mariana redujo un poco sus horas, lo justo para poder estar más tiempo en casa sin que se le desarmara el ingreso. Y Fede, bueno, Fede creció. De golpe. Un día lo vi ponerse una remera que le quedaba grande y pensé, ya no es tan nene. Pero con la calma llegó también una inquietud nueva. Una tarde, Mariana me lo dijo de forma directa, como suele hacer. ¿Vos alguna vez pensaste en ser padre? Me tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera pensado, sino porque era la primera vez que alguien me lo preguntaba sin que fuera una conversación dolorosa. Con Daniela, el tema había sido terreno minado. Intentamos. 2 veces. Perdimos ambos embarazos. Después de eso, no volvimos a hablar del tema. Solo quedó el hueco, como una habitación cerrada con llave dentro del matrimonio. Sí, le dije. Lo pensé. Muchas veces. Pero también me resigné. Ella asintió, sin necesidad de más explicación. ¿Y ahora, lo seguís deseando? Miré hacia el cuarto donde Fede dormía, con la puerta entreabierta y su camiseta del club colgada en la silla. Creo que ya lo soy. Aunque nadie me haya avisado cuando empezó. Semanas después, ocurrió algo inesperado. La escuela de Fede organizó una reunión de padres por un cambio en el plan de estudios. Mariana no podía ir, así que me pidió que fuera en su lugar. Pero no estoy en la lista, protesté. No importa. Vos sos quien tiene que estar. Punto. Fui. Me senté en la tercera fila, rodeado de otros adultos que hablaban entre ellos como si fueran parte de un club cerrado. Algunos me reconocieron de los partidos del fin de semana, pero no me saludaron. Otros me miraron como si estuviera invadiendo terreno ajeno. Cuando la directora mencionó la palabra tutores responsables, una señora de voz nasal preguntó: ¿Quién es ese chico que viene con Fede siempre? ¿El padre? Hubo un murmullo. Yo me aclaré la garganta. Soy quien está cuando hace falta. Nadie respondió. La directora asintió, y siguió con la reunión. No supe si lo que dije fue suficiente. Pero esa noche, cuando se lo conté a Mariana, ella me miró como si hubiera dicho lo correcto. Siempre me pregunté cómo se nombran las cosas que no tienen nombre, me dijo. A veces no se nombran. Se viven. Al mes siguiente, Fede tuvo una actuación en el colegio. Hacía de árbol en una obra sobre el cuidado del medio ambiente. Nada glorioso. Pero lo vivió como si interpretara a Hamlet. Me pidió que le hiciera una capa de hojas. Le corté una vieja sábana verde y le dibujé ramas con marcador negro. Estaba orgulloso. Yo también. Al final de la función,
cuando los chicos saludaban al público, buscó con la mirada. Me encontró. Levantó los dos brazos y gritó. «¡Ese es mi papá!». No pude reaccionar. Sentí que se me apretaba el pecho como si me faltara el aire. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con certeza. Con alegría. Sin pedir permiso. La gente aplaudió. Mariana me tocó el brazo con ternura. No hizo falta decir nada. Esa noche, mientras Fede dormía, me senté en el patio con un vaso de agua y una manta sobre las piernas. Pensé en todas las veces que imaginé cómo sería tener una familia. Nunca se pareció a esto. Pero eso no lo hacía menos real. Al contrario. A veces, las historias no se construyen con lo que uno planea. Se construyen con lo que uno decide no soltar cuando lo encuentra por casualidad. Yo no elegí esta vida. Pero esta vida, de alguna forma, me eligió a mí. A veces pienso que todo empezó cuando aprendí a no tener apuro. La vida anterior me enseñó a correr todo el tiempo, al trabajo, al supermercado, a los cumpleaños, a las reuniones de pareja que en realidad eran trámites para evitar el silencio. Pero con Fede y Mariana, las cosas tenían otro ritmo. Uno más lento, sí, pero más honesto. Como cuando cocinas con fuego bajo, no parece avanzar, pero el sabor queda para siempre. La convivencia seguía su curso. Mariana y yo ya no dormíamos en habitaciones separadas, aunque eso nunca se había conversado. Solo sucedió. Como si nuestros cuerpos se hubieran dado cuenta antes que nuestras palabras. Había noches en que simplemente se acostaba a mi lado y me decía, «Estoy muy cansada, habla vos». Y yo le contaba cualquier cosa. Historias de cuando era chico. De mi primera bicicleta. De un profesor que me hizo sentir idiota y otro que me cambió la vida. Ella se dormía en la mitad, pero igual se sentía como un acto compartido. Como pertenecer. Fede también cambió. Empezó a escribir pequeñas historias en una libreta vieja que encontró entre mis cosas. Me las mostraba con vergüenza, como si se tratara de secretos. ¿Esto es bueno?, me preguntaba. Es tuyo. Así que ya tiene valor. Una de esas historias hablaba de un chico que vivía en una casa donde nadie hablaba hasta que un día alguien tocaba el timbre y todo empezaba a tener sonido otra vez. Cuando le pregunté si era ficción, se encogió de hombros. Algunas cosas no me acuerdo si pasaron o las inventé. Y entonces entendí que la memoria, para él, era también una forma de protegerse. Mezclar lo real con lo deseado. Como hacemos todos, aunque no lo admitamos. Un sábado, salimos a caminar los tres. Terminamos en una feria barrial. Mariana se detuvo a mirar plantas, Fede encontró una pelota desinflada y yo me quedé hipnotizado frente a un puesto de libros usados. Compré uno por 100 pesos, de esos que no tienen tapa pero conservan el alma entre páginas dobladas. Ya volvíamos cuando Fede, sin venir al caso, dijo. ¿Ustedes van a casarse? Mariana y yo nos miramos, pero no hubo incomodidad. Solo sorpresa. No lo habíamos pensado, respondí, sincero. Bueno, piénsenlo. Sería más fácil para explicar en la escuela. Rió solo, y siguió pateando su pelota desinflada. Mariana me miró con esa sonrisa suya que no grita, pero dice todo. Vos sabés que no necesito un papel, me dijo después, cuando Fede se durmió esa noche. Yo tampoco. Pero si algún día hace falta para que nos crean, también lo firmo. Ella se rió bajito. No estamos armando algo para mostrarle a nadie. Estamos armando algo para que se sostenga cuando venga viento. Esa frase me quedó grabada. Porque durante años, mi vida fue un decorado. Todo se veía bien desde afuera, pero bastaba un soplido para que todo temblara. A mediados de abril, pasó algo que no esperábamos. Fede llegó del colegio más callado de lo habitual. Se metió en su cuarto sin saludar y cerró la puerta. Mariana fue a ver qué pasaba, pero no quiso hablar. Me tocó a mí más tarde. Lo encontré sentado en la cama, con los ojos brillosos. Tenía la camiseta del club en las piernas. ¿Qué pasó? Un chico de la escuela me dijo que vos no sos mi papá de verdad. Que solo sos un tipo que se metió en mi casa. Sentí como algo me ardía en el pecho. No por mí. Por él. ¿Y vos qué le dijiste? Nada. Pero me hizo pensar. ¿Y si un día te vas? Me senté a su lado. No tenía una respuesta bonita. No podía prometer cosas imposibles. Así que le dije lo que podía sostener. No sé qué va a pasar mañana, Fede. Pero hoy estoy acá. Y no tengo ninguna intención de irme. Te elegí cada día.
Y eso es más fuerte que cualquier apellido. Él asintió. Me abrazó sin palabras. Y sentí que, en ese momento, una grieta se cerraba. Unos días después, Mariana me contó que la habían invitado a una entrevista para un nuevo puesto en el hospital. Menos horas, mejor paga. Pero requería una capacitación de 3 semanas en otra ciudad. No quiero dejarlo solo, dijo, refiriéndose a Fede. No va a estar solo. La miré. Nos arreglamos. Vos anda. Yo me encargo de los almuerzos, de los turnos, del uniforme y de las tareas. Ya me dio clases de ciencias naturales. Creo que voy a sobrevivir. Ella dudó. Después me abrazó, y susurró. Nunca pensé que iba a poder confiar así en alguien. Mariana se fue el lunes siguiente en el micro de las 6 de la mañana. Fede y yo nos quedamos viendo cómo el ómnibus desaparecía entre el humo. Me apretó la mano. No dijo nada. Esa semana fue caótica, me equivoqué de mochila el martes, olvidé firmar una nota el jueves, quemé el arroz 2 veces y lavé una remera blanca con medias rojas. Pero también hicimos panqueques sin receta, inventamos una canción sobre cepillarse los dientes y vimos una tormenta desde la ventana con las luces apagadas. Y ahí, entre el caos y la improvisación, supe que la vida no necesitaba estar perfectamente armada para sentirse plena. Bastaba con no huir cuando el viento soplaba fuerte. La tercera mañana sin Mariana, Fede se despertó antes que yo. Cuando abrí los ojos, estaba en la cocina, sentado en la mesa con una hoja de papel y el ceño fruncido. ¿Qué haces? Tarea. Nos pidieron escribir sobre alguien que admiremos. Elegí a Messi, pero después pensé en vos. Me quedé quieto, con las palabras atrapadas en la garganta. No sabía si reírme o sentarme en el suelo a llorar. Me acerqué en silencio, le revolví el pelo, y seguí como si nada. Pero algo en mí se quebró para bien. Como si hubiera llegado a un lugar que nunca pensé que merecía. Esos días sin Mariana nos enseñaron una nueva dinámica. Más simple, más desprolija, pero auténtica. A veces, al salir del trabajo freelance, que ahora hacía desde una biblioteca vecinal donde había mejor wifi, pasaba a buscar a Fede por el colegio y nos tomábamos una chocolatada en el bar de la esquina. Charlábamos de todo, el chico nuevo que no paraba de hablar, la seño que parecía enojada por costumbre, el gol que se perdió por mirar a las gradas. Una tarde, me preguntó. ¿Vos fuiste feliz cuando eras chico? No supe qué contestar de inmediato. La verdad es que mi infancia tuvo momentos lindos, sí, pero también largos silencios, un padre ausente por trabajo y una madre que se tragaba las emociones como si fueran parte de la dieta. Fui feliz cuando entendí que no hacía falta fingir, le dije, finalmente. ¿Y ahora fingís? No. Ahora no. Sonrió. Esa clase de sonrisa que te acomoda todo por dentro. A los 10 días, Mariana llamó. Estaba contenta, pero cansada. Me pidió que le contara cómo íbamos. Le dije que habíamos logrado no prender fuego la casa, que Fede comía fruta una vez por día, aunque contaba la mermelada como tal, y que la planta del balcón seguía viva, lo cual era un milagro. Se rió. ¿Lo estás disfrutando? Me preguntó. Más de lo que pensé que se podía. Hubo una pausa. Luego me dijo algo que me marcó. Gracias por hacerme sentir que puedo confiar. Que esto no se cae si no estoy. No supe qué decir. Solo cerré los ojos y sonreí en silencio. El día 12, Fede tuvo fiebre. No era grave, pero se sentía débil y mimoso. Lo llevé al médico, luego a casa, y se pasó la tarde acostado en el sillón, tapado con una manta de Spiderman. No quiso comer, no quiso hablar. Solo me pidió que no me moviera de ahí. Así que me senté en el piso, a su lado, y me puse a leerle uno de sus cuentos favoritos. Lo escuchó sin decir una palabra. Después me agarró la mano y dijo. Cuando tengo miedo, vos haces que se me pase más rápido. Ese día no trabajé, no abrí el correo, no respondí mensajes. No podía concentrarme en otra cosa. Porque sentí, por primera vez con fuerza, que lo que hacía tenía sentido. Que estaba en el lugar correcto. Al día 15, Mariana volvió. Fede corrió a sus brazos con la efusividad de quien carga 1.000.000 de palabras. Ella lloró, sin escándalo, como si el cansancio se le escapara por los ojos. ¿Sobrevivieron? Preguntó, mientras me abrazaba. Nos graduamos, dije, sonriendo. Cenamos los 3 juntos. Fede contaba anécdotas sin parar. Mariana lo escuchaba con ojos brillantes, y yo observaba esa escena como quien presencia algo que no se atreve a tocar por miedo a estropearlo. Más tarde,
cuando él ya dormía, nos quedamos los dos en el patio, compartiendo una taza de té caliente. ¿Y ahora qué hacemos?, me preguntó Mariana. Seguimos. Como hasta ahora. Sin apuro. Ella asintió. Se apoyó en mi hombro. Pensé que me iba a costar volver, pero fue como si nunca me hubiera ido. Eso es porque estábamos esperándote, dije. Una semana después, Fede trajo otra nota del colegio. Esta vez era para una actividad de representación familiar. Tenían que llevar fotos de su familia, y él eligió una que nos habíamos sacado en el parque. Salíamos los tres, con el sol de fondo, y yo con la cara quemada por no usar protector. ¿Y qué pones en la parte de mamá y papá?, le preguntó Mariana. Pongo lo que es. No tienen que entenderlo. Solo tienen que verlo. Esa respuesta me dejó helado. Porque entendí que para él ya estaba claro. Que no necesitaba explicaciones ni etiquetas. Que lo que habíamos formado existía, aunque no entrara en un formulario oficial. A fin de mes, una trabajadora social de la escuela pidió hablar conmigo. Me sorprendió. Pensé que era un trámite o algo rutinario. Pero cuando me senté frente a ella, me dijo. Fede habla de usted con mucho afecto. Dice que lo acompaña a todos lados, que lo ayuda con la tarea, que cocina horrible pero lo intenta. Me reí. Ella no. ¿Usted estaría dispuesto a iniciar un proceso de tutoría legal? Me quedé en silencio. No por miedo. Sino porque por primera vez, lo que era emocional se ponía en palabras oficiales. Sí, respondí. Estoy dispuesto. Y salí de ahí sabiendo que, aunque el camino fuera largo, lo más difícil ya lo habíamos hecho. Nos habíamos elegido. Mariana no se sorprendió cuando le conté lo de la reunión con la trabajadora social. Bajó la mirada, dejó la taza de café sobre la mesa y dijo. Sabía que iba a llegar este momento. Fede es como vos. Se le nota en la forma en que te busca, en cómo te mira cuando hablas. ¿Y vos qué pensás?, le pregunté, sin rodeos. Pienso que él ya te eligió. Y que eso pesa más que cualquier papel. Pero los papeles, al fin y al cabo, también hacen falta. Al menos para que el sistema reconozca lo que el corazón ya tiene claro. Así que fuimos a la defensoría, iniciamos el trámite de tutoría legal y comenzamos una de esas etapas en las que todo se pone en pausa y, al mismo tiempo, se acelera por dentro. No se trataba de adopción, ni de ser padre oficial. Era simplemente una figura que permitía que yo pudiera representarlo, acompañarlo, firmar lo que Mariana no alcanzaba a firmar cuando el trabajo la comía. Pero también era una especie de declaración. Como decir, estoy acá. De verdad. Y me hago cargo. En paralelo, la vida seguía. Fede tenía una nueva obsesión, aprender a andar en bicicleta sin rueditas. Lo había intentado años atrás, pero una caída fea le dejó miedo y cicatriz. Yo tampoco era un gran ciclista, de hecho, no me subía a una bici desde antes del divorcio, pero una tarde desempolvamos la que le habían regalado en su cumpleaños y salimos a intentarlo. En la primera vuelta, se cayó 2 veces. Quiso largar todo. Me miró con bronca. No puedo. ¿Seguro? Sí. Me da miedo. Me agaché frente a él. ¿Te cuento algo? Cuando yo me separé, sentí lo mismo. Pensé que no iba a poder volver a empezar. Que no iba a servir para vivir solo, para encontrar otra vez algo parecido a un hogar. Me costó, pero ahora estoy acá. Y si pude con eso, vos podés con la bici. No sé si entendió todo. Pero volvió a subirse. Esa tarde, después de muchos intentos, logró mantener el equilibrio durante unos segundos. Gritó, mira, y se fue derecho a los árboles, riéndose como un loco. Yo corría detrás, sin aliento pero con una emoción que me revolvía el estómago. Al volver a casa, Mariana nos esperaba en la vereda. Él bajó de la bici y gritó. Pude. Sin rueditas. Y sin llorar. Ella lo abrazó y me guiñó un ojo. Estás criando a un valiente, dijo. ¿Me está criando él a mí?, contesté. Mientras tanto, el trámite legal seguía su curso. Tuvimos que reunir papeles, presentar declaraciones, demostrar que Fede vivía conmigo tanto como con Mariana. Lo más curioso fue que en cada instancia nos hacían la misma pregunta, ¿cuál es el vínculo exacto? Y nosotros dábamos la misma respuesta. El que se construye con tiempo, paciencia y amor. Una tarde de mayo, Fede llegó con una nota de la escuela. Iban a hacer una exposición sobre las distintas formas de familia. Cada alumno debía llevar una historia personal, un testimonio, una imagen que representara su casa.
¿Qué puedo llevar yo? Me preguntó, inquieto. Lo que vos creas que muestra quiénes somos. Pensó unos segundos. Tengo una idea, pero necesito tu ayuda. Nos pasamos esa noche seleccionando fotos. Desde la primera en la cancha de fútbol hasta una en la que estamos los tres, de espaldas, mirando un atardecer en la costanera. Luego escribió un texto, breve pero contundente. Mi familia no empezó el día que nací. Empezó cuando alguien me eligió sin tener la obligación de hacerlo. Y no me soltó más. Lo imprimimos, lo plastificamos, lo pusimos junto a las fotos. Mariana lloró al leerlo. Yo no pude decir nada. El día de la exposición, la escuela se llenó de padres, madres, abuelos, tíos. Algunos chicos hablaban de sus familias ensambladas, otros de hogares con 2 mamás o 2 papás. Cuando le tocó a Fede, se paró frente al pizarrón con una seguridad que me sorprendió. Yo vivo con mi mamá y con alguien que no es mi papá de sangre, pero es mi papá de todos los días. Hubo un silencio largo. Después, aplausos. Una mamá se acercó más tarde y me dijo. No lo tome a mal, pero su hijo nos enseñó algo a todos hoy. Me quedé pensando en eso. No por la palabra hijo, sino por lo que implicaba, que algo se había solidificado. Que ya no era solo una dinámica doméstica, o un arreglo conveniente. Éramos eso. Una familia. A ojos de los demás. Pero más importante aún, a los nuestros. Esa noche, al acostarnos, Mariana me abrazó por la espalda. Sabes que te quiero, ¿no? Sí, dije. Y que si no hubieras aparecido, no sé qué habría sido de Fede. Yo tampoco sé qué habría sido de mí. Nos quedamos así, en silencio. No hacía falta más. Porque hay momentos en que las palabras estorban. Y otros, como ese, en los que simplemente confirman lo que el tiempo ya viene construyendo en secreto. Hubo un día, a finales de mayo, en que me desperté antes que todos. No por obligación ni por ruido. Simplemente abrí los ojos y sentí que ya no tenía esa urgencia de escapar de la cama como antes. Miré a mi alrededor. Mariana dormía tranquila, con una de sus manos estirada sobre mi pecho. Afuera llovía despacio. Y en ese momento me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, no quería estar en ningún otro lugar. Me levanté sin hacer ruido, preparé café y me quedé mirando por la ventana mientras la casa seguía en silencio. No revisé el celular, no pensé en cuentas por pagar ni en correos pendientes. Solo estuve ahí. Conmigo. Con ese presente que, durante tanto tiempo, creí que no merecía. Fede se despertó media hora después. Entró en la cocina con el pelo revuelto y los ojos medio cerrados. ¿Hoy hay cole? Preguntó, con tono de esperanza. Sí, le dije. Pero tenés tiempo de una tostada con dulce antes de vestirte. Se sentó, frotándose los ojos. Al rato, me preguntó. ¿Vos cuándo vas a poner tu apellido en mis cosas? Me quedé congelado. ¿Cómo? Que en la escuela dicen que todos tienen el apellido de su papá o su mamá. Y yo tengo el de mi mamá, pero vos también estás. ¿Y vos querés eso? Asintió sin dudar. No por los otros. Porque me gusta que sea de los dos. No supe qué decir. Lo miré con una mezcla de orgullo, ternura y miedo. Porque había cosas que no dependían solo de nosotros. Pero ese deseo, dicho sin vueltas, me dejó temblando por dentro. Acaricié su cabeza, le sonreí y le dije. Ya lo vamos a pensar. Juntos. Esa noche se lo conté a Mariana. Se quedó callada un rato. Luego dijo. No es algo que se resuelva fácil, pero si él lo quiere, y vos también. Yo no lo necesito para saber lo que somos. Pero si para él significa algo, entonces lo quiero también. Hablamos largo. Consultamos. Averiguamos. Legalmente, no podía adoptarlo sin que el padre biológico cediera los derechos o fuese declarado ausente. Y en ese momento, el padre de Fede estaba lejos de todo, menos de los papeles. ¿Querés que lo busquemos? Me preguntó Mariana. ¿Él quiere? No. Ni lo nombra. Pero el apellido está ahí, colgando, como una rama seca. Decidimos esperar. No forzar nada. Lo importante ya estaba hecho, el vínculo, la confianza, el estar. En medio de todo eso, llegó el cumpleaños de Fede. Cumplía 10. Doble dígito. Lo vivió como un hito. Quería una fiesta simple, pero con todos sus amigos. No muchos lujos, solo juegos, torta y tiempo para reír. Organizamos todo en el patio del club barrial.
Decoramos con globos, guirnaldas y una pancarta que decía, Fede, campeón de la vida. Mariana preparó sanguchitos y yo cociné una torta con forma de pelota, horrible pero sincera. Fede se ocupó de invitar a sus compañeros y de preparar una playlist con canciones que no entendí, pero que bailamos igual. Lo inesperado fue que, al final de la fiesta, pidió decir unas palabras. Se subió a una silla, esperó que todos hicieran silencio y dijo. Gracias a los que vinieron. Gracias a mi mamá, que siempre está. Y gracias a él, señalándome, que apareció un día y me cambió la suerte. No hubo aplausos. Hubo emoción contenida. Padres limpiándose los ojos con disimulo, chicos que no entendían pero intuían. Yo solo podía mirarlo y pensar que ese pibe, que una vez me esperó con los cordones desatados en una cancha vacía, ahora estaba parado frente a todos, fuerte, claro, feliz. Esa noche, mientras guardábamos los platos de plástico y las serpentinas rotas, Mariana me miró y dijo. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué hice? Lo acompañaste. Sin promesas. Sin condiciones. Y míralo ahora. También lo hizo él conmigo, respondí. Sí. Pero vos fuiste el adulto que no se fue. Y esa frase me dio vuelta. Porque durante años, yo había sido un experto en irme antes de que se note la grieta. Había huido del conflicto, del compromiso, de la responsabilidad emocional. Pero con ellos, no. Con ellos me quedé. Incluso cuando no sabía bien qué significaba quedarse. Una semana después, recibimos una carta certificada. Era del juzgado. El trámite de tutoría estaba aprobado. Ya podía firmar como responsable legal. Ya podía representarlo formalmente. Fede no entendió del todo lo que implicaba. Solo me preguntó. ¿Eso quiere decir que ahora sos oficialmente mi persona? Lo abracé. Lo apreté fuerte. Sí, Fede. Lo soy. Y no solo en los papeles. Esa noche escribí en mi cuaderno, el mismo que había usado en los días más duros tras el divorcio. Antes lo perdí todo. Hoy tengo algo que no se puede comprar, ni forzar, ni fingir. Hoy tengo un hijo que me eligió. Y debajo, sin pensarlo demasiado. Gracias por haberme soltado cuando no sabía qué buscaba. Porque eso me llevó directo a donde tenía que estar. La vida, con su modo discreto de acomodar lo que parecía irremediable, fue tomando una forma que ya no necesitaba explicaciones. Las mañanas eran nuestras. Mariana salía temprano, yo preparaba el desayuno, Fede hablaba sin parar sobre cosas que a veces no entendía pero igual celebraba, y el tiempo se nos escapaba entre tostadas mal hechas y medias perdidas. Un sábado, mientras hacíamos las compras en el chino de la esquina, Fede me tomó del brazo y dijo. Che, ¿vos sabés qué es un papá postizo? ¿Dónde escuchaste eso? Un compañero lo dijo. ¿Qué vos sos eso para mí? Me detuve en el pasillo de las galletitas. Lo miré a los ojos. No soy postizo. Soy real. Pero llegué después. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama estar. Nada más. Y nada menos. Asintió. Y agarró un paquete de alfajores como si esa fuera toda la respuesta que necesitaba. A mediados de junio, Mariana tuvo un turno libre y nos fuimos los tres al río. No era un paseo programado. Solo unas horas de sol, termo con mate y una pelota vieja. Nos sentamos en una manta, comimos bizcochitos y hablamos de nada en particular. Fede jugaba a patear contra el viento. En un momento, Mariana apoyó la cabeza en mi hombro y dijo. ¿Te imaginas si todo esto no hubiese pasado? ¿Te referís a mí cayendo en tu casa como quien no tiene a dónde más ir? Me refiero a lo que armamos después. A lo que no tenía nombre y ahora es nuestra vida. No supe qué decir. Porque pensar en eso me hacía recordar lo que fui, alguien que dormía en una habitación prestada, con miedo a volver a empezar. A veces me parece un milagro, dije. Y otras veces, una consecuencia lógica, respondió ella. Porque si no sabes amar cuando no tenés nada, no vas a saber hacerlo cuando lo tengas todo. Fede empezó a escribir cuentos de nuevo. Esta vez más largos. Me los leía a la noche. Uno trataba sobre un nene que encontraba una piedra mágica, pero en vez de pedir deseos para él, los pedía para otros. Le pregunté si era una metáfora. No, respondió. Es que a veces, cuando uno está bien, también quiere que los demás lo estén. Quise decirle que esa era la definición más clara de amor que había escuchado. Pero solo le di un beso en la frente y le dije. Ese cuento es mejor que muchos libros que tengo. ¿En serio? En serio.
A fines de ese mes, me llamó Marcos, el hombre con el que alquilé aquella primera habitación tras el divorcio. Me invitaba a tomar un café. ¿Cómo va la vida de familia?, preguntó, después del primer sorbo. Inesperada, hermosa, y llena de tareas escolares. Sonrió. Me preguntó si seguía diseñando. Le conté que sí, que de a poco me armaba una red de clientes estables, y que incluso estaba pensando en lanzar un pequeño taller con otros padres del colegio. No sabía que ibas a llegar tan lejos, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero me empujaron en la dirección correcta. Nos quedamos un rato más hablando. Antes de irme, me dio un abrazo fuerte y me dijo. Cuando te fuiste, pensé que estabas escapando. Ahora veo que estabas empezando. Volví a casa y Fede estaba dibujando. Hacía una versión de nosotros tres, con globos de diálogo. ¿Qué dicen esos globos?, le pregunté. El tuyo dice, estoy, el de mamá dice, confío, y el mío. Crecí. Me acerqué y lo abracé por la espalda. ¿Sabes qué dice el mío ahora? ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por haberme enseñado a quedarme. Él sonrió, como si lo supiera desde siempre. Julio comenzó con una carta inesperada. Una notificación oficial, dirigida a Mariana, sobre una citación judicial relacionada con el padre biológico de Fede. Al parecer, había reaparecido. No sabíamos mucho más. Solo que había solicitado revisar su situación legal respecto al menor. Nos miramos sin saber cómo reaccionar. No por miedo, sino por el sacudón emocional que suponía volver a abrir una historia que llevaba años cerrada. ¿Vos sabías algo de esto?, le pregunté. Nada. No aparece desde antes de que Fede cumpliera 5. Nunca llamó. Nunca preguntó. Nunca quiso saber. El silencio se instaló entre nosotros. ¿Y ahora? Ahora esperamos, dijo, seca. Como quien ya está cansada de los vaivenes ajenos. Durante los días siguientes tratamos de mantener todo igual. Fede no sabía nada. No tenía sentido alertarlo hasta saber de qué se trataba. Pero yo sentía un nudo en la garganta cada vez que él me decía, pa, sin pensarlo, o cuando me pedía ayuda con una tarea o me daba un dibujo para pegar en la heladera. ¿Y si de repente todo se complicaba? ¿Y si ese hombre, que desapareció cuando más se lo necesitaba, reclamaba un lugar que no había sabido sostener? Mariana intentaba calmarme. Nadie puede borrar lo que vos hiciste por él. Nadie puede pedir un lugar solo porque lleva su sangre. Pero legalmente. Legalmente no cría. Legalmente no lee cuentos a la noche. Legalmente no se queda en la sala de espera cuando hay fiebre. Vos sí. No discutí. Solo asentí. Pero el miedo seguía ahí, escondido detrás de cada gesto cotidiano. La audiencia fue un viernes a las 9 de la mañana. Mariana y yo fuimos juntos. Fede quedó con una vecina. Al llegar, vimos al hombre en cuestión, desmejorado, con la mirada baja, los zapatos gastados y una carpeta bajo el brazo. No nos miró. La jueza fue clara. El señor ha solicitado conocer el estado actual de su hijo, y revisar su situación como progenitor. Pero debe comprender que la ley no es automática. Aquí no se mide solo el vínculo de sangre, sino el compromiso sostenido. Mariana habló poco. Firme. Precisa. Yo solo dije lo que había que decir, que estaba ahí porque elegí estar, y que mi vínculo con Fede no nació de un papel, sino de los días compartidos. Él, el padre biológico, dijo que estaba intentando rehacer su vida, que se arrepentía, que quería recuperar lo que perdió. La jueza no lo juzgó. Solo pidió tiempo. Un informe social. Una evaluación. Una espera. Salimos en silencio. Mariana me agarró la mano al llegar a la calle. No te vayas con la cabeza llena de fantasmas. Pase lo que pase, vos ya sos parte de su historia. No quiero ser parte. Quiero seguir siendo presente. Y lo sos. Esa noche me costó dormir. Me levanté, fui a la habitación de Fede. Dormía tranquilo, la boca apenas abierta, abrazado a un muñeco que ya tenía las orejas deshilachadas. Me senté a su lado, en silencio. Pensé en todo lo vivido, en todo lo sembrado, y en lo injusto que sería que un trámite pudiera alterar tanto. De pronto, Fede se movió y dijo, medio dormido. ¿No te vayas, sí? No me voy, le susurré. No me fui nunca. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y espera. Fede seguía sin saber. No porque quisiéramos ocultarle la verdad,
sino porque aún no teníamos respuestas claras que ofrecerle. Una tarde, me pidió que lo ayudara a hacer una línea del tiempo para un trabajo de historia. Tenía que marcar los hechos más importantes de su vida. ¿Desde que nací? Desde cuando vos quieras. Se quedó pensando. Luego dibujó un punto con marcador azul y escribió, cuando aprendí a patear fuerte. Después, uno rojo, cuando mamá me dejó llevar un perro a casa. Y al final, un punto verde, más grande que los demás. Me lo mostró. ¿Qué dice ese? Cuando me elegiste. No supe si reír o llorar. Solo lo abracé. ¿Puedo agregar uno más? Le pregunté. ¿Cuál? Cuando vos me hiciste papá. La vida, incluso en sus momentos más tensos, seguía entregándonos pistas de lo que realmente importaba. No eran sentencias, ni firmas, ni nombres en actas. Eran gestos. Presencias. Elecciones cotidianas. Y ahí estábamos. Esperando, sí. Pero no detenidos. Porque cuando el amor se siembra todos los días, no hay tormenta que lo arranque de raíz. La evaluación del juzgado llegó en forma de un sobre blanco, sellado y sin grandes anuncios. Lo dejó el cartero en el buzón, como si no cargara con todo el peso que sentía al sostenerlo en mis manos. Mariana me lo pasó apenas llegó del trabajo. No dijo nada, pero su mirada era un interrogante contenido. Lo abrimos juntos en la cocina. El informe social era claro, casi frío. Describía la situación actual de Fede, su entorno, sus referentes afectivos, sus rutinas. Hablaba de mí como, el adulto significativo con presencia cotidiana y función paterna sostenida. Y cerraba con una recomendación, mantener el vínculo actual tal como está, garantizando la estabilidad emocional del menor. Mariana soltó el aire con fuerza. Yo no me moví. ¿Estás bien? Me preguntó. Sí. Pero siento que me apretaron el pecho durante semanas y recién ahora puedo respirar. Fede entró en ese momento, con la mochila colgando y la remera manchada de témpera. ¿Pasó algo? No, dije. Todo sigue igual. Mejor, incluso. Nos abrazamos los tres sin ceremonia, como si estuviéramos sosteniendo algo que no queríamos que se cayera. Y no se cayó. No esta vez. Esa noche, después de cenar, Mariana me pidió que saliéramos un rato al patio. Fede estaba entretenido con una película vieja y un tazón de cereales. ¿Sabes que hoy pensé en la vez que llegaste a casa con una caja y cara de no saber si estabas escapando o empezando? Sonreí. Y yo pensando que iba a estar solo unos días. Y yo pensando que no me iba a volver a sentir en familia. Hubo silencio. Pero de ese que no incomoda. De esos que sostienen. Yo no sabía si podía sostener otra historia. Me dolía todavía lo anterior. A mí también. Pero vos entraste distinto. No pediste lugar. Te hiciste espacio con tiempo. Nos abrazamos bajo la luz tenue del patio. El frío del invierno empezaba a sentirse, pero ninguno se movió. Fede se enteró del resultado oficial al día siguiente. Le expliqué con palabras simples lo que el informe decía. Lo escuchó en silencio. ¿Y entonces? ¿Todo sigue igual? Sí, le dije. Pero ahora hay un papel que dice lo que ya sabíamos. ¿Y qué dice? Que soy tu persona. Que lo soy por elección, no por obligación. Y que eso vale. Se quedó pensando. Luego sonrió. ¿Puedo contarlo en la escuela? Por supuesto. Entonces lo voy a contar como en las películas. ¿Cómo es eso? Después de muchas batallas y un final inesperado, el héroe se quedó con su escudero. Nos reímos. Le revolví el pelo y le dije. Creo que vos sos más héroe que yo. No. Vos me cuidás cuando no sé cómo hacerlo yo solo. Esa misma semana, Mariana me propuso hacer algo que siempre habíamos postergado, salir los tres, lejos, aunque fuera un día. Fuimos a un pueblo costero a menos de 2 horas, alquilamos una cabaña sencilla y pasamos un sábado y un domingo entre juegos de mesa, caminatas, y meriendas al sol. El segundo día, caminando por la arena, Fede recogió una piedra plana y me la dio. Para que la tengas en el bolsillo. Por si alguna vez te olvidas de que no estás solo. ¿Crees que podría olvidarlo? No. Pero por si acaso. Desde entonces, esa piedra está en mi abrigo. La toco sin darme cuenta cada vez que dudo. Me recuerda de dónde vengo. Y sobre todo, dónde estoy. Una noche, ya de regreso, Mariana se sentó a mi lado en el sillón y me dijo. Lo hicimos. ¿El qué? Esto. Una familia.
No respondí. Solo apreté su mano. Porque ya no necesitábamos explicarlo. Solo vivirlo. El invierno terminó sin que nos diéramos cuenta. Una mañana, Fede salió al patio en remera y gritó, no hace tanto frío. Mariana y yo nos miramos desde la cocina y supimos que, aunque quedaran días frescos, algo estaba cambiando. Afuera y adentro. Esa misma semana, me convocaron desde la escuela. Querían que diera una charla a los chicos de sexto grado sobre formas de familia. Me lo dijo la directora, con una mezcla de orgullo y timidez. Según ella, Fede me había mencionado como ejemplo en más de una ocasión, y eso había despertado curiosidad. No tenés que hablar como experto, me dijo. Solo contá lo tuyo, como lo viviste. Acepté. Más por respeto a Fede que por comodidad. Hablar frente a chicos no estaba en mi lista de habilidades. Pero algo en mí sabía que, después de todo lo vivido, podía sostener ese momento. El día de la charla, Fede se sentó en la primera fila, con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa. Había una mezcla de alumnos atentos y otros distraídos, como siempre. Me paré frente a ellos, respiré hondo y empecé. Mi nombre es Tomás. Y no soy papá por sangre. No fui al hospital cuando nació el nene que hoy vive conmigo. No tengo su apellido. Pero me eligió. Y yo lo elegí a él. Todos los días. Los chicos se quedaron callados. Les conté cómo fue llegar después, cómo es construir una familia que no tiene forma de postal ni sello legal que la defina del todo. Hablé de errores, de miedos, de las veces que me equivoqué y de lo mucho que se aprende cuando uno no llega sabiendo. Al final, una nena levantó la mano y dijo: yo también vivo con alguien que no es mi papá. Pero me hace reír cuando estoy triste. ¿Eso cuenta? Cuenta más que nada, le respondí. Los aplausos fueron tibios, pero no los necesité. Porque al bajar del pequeño escenario, Fede me abrazó fuerte y me dijo al oído: sos mi historia favorita. Ese mismo fin de semana, Mariana me propuso algo que, de nuevo, me descolocó. ¿Querés casarte conmigo? No lo dijo con anillo en mano ni cena romántica. Lo dijo con la ropa colgada, mientras doblaba medias. ¿Estás hablando en serio? Sí. No por papeles. Por símbolo. Porque te quedaste, porque armamos esto juntos, y porque quiero compartir también tu nombre si vos querés el mío. Me costó unos segundos reaccionar. No por duda. Por emoción. Claro que quiero. Nos abrazamos. Fede escuchó desde el pasillo. Entró corriendo y preguntó: ¿van a tener fiesta? Pequeña, dije. Como nuestra historia. Pero con mucho corazón. Nos casamos un sábado, en un registro sencillo. Fede llevó los anillos. Dijo que era el padrino más bajito de la historia. Rió. Todos rieron. No hubo vestido largo ni vals, pero hubo abrazos sinceros, empanadas caseras y una foto grupal donde nadie quiso quedar afuera. Esa noche, de vuelta en casa, ya casados, ya oficialmente familia, Fede sacó una hoja doblada de su mochila. Les escribí algo, dijo. No es tarea. Es por mí. Era un texto corto. Mal escrito en algunas partes, pero con una claridad que me desarmó. Antes vivía con mi mamá. Después, con mi mamá y Tomás. Ahora, vivimos los tres. Y aunque no seamos iguales que otras familias, somos lo que yo siempre quise, un equipo que no se rinde. No dije nada. Solo lo abracé. Mariana lloró. Fede sonrió, como si entendiera el impacto de sus propias palabras. Hoy, mientras escribo esto, Fede duerme en su cuarto. Mariana lee en la cama. Yo estoy en el comedor, con mi cuaderno abierto y una taza de té que ya se enfrió. No tengo títulos que me definan, ni un apellido que me haya hecho padre. Pero tengo una historia. Una verdadera. Una que empezó en el derrumbe y se construyó con retazos, errores y mucho amor cotidiano. No sé si esto es lo que imaginé para mi vida cuando era joven. Pero sí sé que es lo más real que alguna vez tuve. Y que, aunque llegué tarde, estoy exactamente donde debía estar.